Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, su canal favorito donde desentrañamos los misterios del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos una noticia que nos pone a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son seguidores fieles de las telenovelas turcas, de esos romances que te hacen suspirar y de esas parejas que se quedan grabadas en la memoria colectiva, prepárense, porque lo que les traigo hoy es de esos giros inesperados que nos encantan. El título lo dice todo. Exclusiva: Hande y Kerem regresan, el romance que paraliza Turquía. Sí, lo han escuchado bien. Las estrellas que nos conquistaron con su química arrolladora en una de las series más exitosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, están de vuelta. Y no estoy hablando de rumores ni de especulaciones, esto es una exclusiva de las buenas, de las que hacen historia. El romance que cautivó a millones, que se convirtió en tendencia mundial y que nos dejó con la espinita de querer verlos juntos de nuevo, parece que está a punto de revivir en una nueva aventura. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos de esta noticia bomba, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras entrevistas y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Además, un pequeño gesto de ustedes nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar esta noticia que tiene a Turquía y al mundo entero en un estado de éxtasis. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, inevitablemente se nos viene a la mente Senkalkapm, o como la conocimos en muchos países de habla hispana, Me robaste el corazón. Esa serie no fue solo un éxito rotundo, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande interpretando a la encantadora y persistente Eda, y Kerem, como el apuesto y enigmático Serkan, trascendió la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban era pura magia. Recuerdo perfectamente cómo cada episodio se convertía en un evento. Las redes sociales explotaban con cada nuevo capítulo, con cada escena romántica, con cada conflicto que ponía a prueba su relación. Se crearon miles de fanpages, de teorías, de deseos de que esa química en pantalla se trasladara a la vida real. Y vaya que los rumores y las especulaciones volaron, ¿verdad? Aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida personal, lo cierto es que la conexión entre ellos era palpable y eso, mis amigos, es lo que el público adora. Ahora, la pregunta del millón: ¿en qué consiste este regreso? Los detalles aún se están manejando con sumo cuidado, como se esperaría de una noticia de esta magnitud. Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción y a los propios actores sugieren que no se trata de una secuela directa de Senkalkapm. No, señor. Esto podría ser algo aún más emocionante. Se rumorea fuertemente que Hande y Kerem se unirán en un nuevo proyecto cinematográfico. Si han oído bien, una película. Imaginen a Hande y Kerem compartiendo créditos en la gran pantalla. La expectación, como pueden imaginarse, está por las nubes. ¿Qué tipo de película podría ser? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación bien fundamentada, basada en lo que sabemos de ellos y del tipo de historias que suelen triunfar. Podría ser una comedia romántica, un drama con tintes de romance, o quizás algo completamente inesperado. Lo que sí es seguro es que el guión tendrá que estar a la altura de la química que ellos dos desprenden. Los productores saben que tienen un tesoro entre manos y no querrán desperdiciar la oportunidad de crear una obra maestra que vuelva a conquistar al público. ¿Y por qué decimos que este romance paraliza Turquía? Porque la influencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin va mucho más allá de las cifras de audiencia. Son íconos. Hande, con su belleza natural y su talento interpretativo, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas y admiradas, no solo en Turquía sino a nivel internacional, siendo embajadora de marcas de renombre mundial. Kerem, con su carisma y su estilo propio, ha conquistado también a una legión de seguidores que lo ven como un referente de la actuación masculina contemporánea. Cuando ellos dos trabajaron juntos, el impacto fue monumental. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de discusiones sobre sus personajes. La moda que lucían en la serie se agotaba, los lugares donde se filmaba se convertían en puntos de peregrinación para los fans. Es decir, su unión profesional tiene un poder de convocatoria que pocos dúos de actores logran alcanzar. Y ahora, con la noticia de su regreso, todo ese fervor se ha reavivado con una intensidad aún mayor.
Los medios de comunicación turcos están a tope con esta noticia. Cada rumor, cada avistamiento, cada comentario de alguna fuente anónima se analiza y se difunde como pólvora. Es un auténtico revuelo mediático, y con justa razón. La posibilidad de ver a esta pareja tan querida junta de nuevo en una producción genera una expectativa increíble. Los fans ya están especulando sobre la trama, sobre sus personajes, e incluso sobre si habrá alguna referencia a Senkalkam. Ahora hablemos un poco de lo que esto significa para la industria del cine turco. Turquía se ha consolidado como una potencia en la producción de series de televisión, conquistando mercados internacionales con sus historias cautivadoras. Sin embargo, el cine turco también tiene un potencial enorme. Un proyecto protagonizado por Hande Erçel y Kerem Bürsin, con el respaldo de la fama que ya tienen juntos, podría ser un gran impulso para la industria cinematográfica turca, atrayendo no solo al público local sino también al internacional, que ya está muy familiarizado con estas dos estrellas. Imaginemos las posibilidades. Una película de gran presupuesto filmada en locaciones espectaculares, con una trama que combine romance, drama y quizás un toque de comedia. Podría ser la oportunidad perfecta para que Hande y Kerem muestren facetas de su talento que quizás no pudimos apreciar completamente en la televisión, con la libertad que ofrece el formato cinematográfico. Los fans, por su parte, están desbordados de emoción. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia constante. Los mensajes de apoyo, las fotos editadas, los vídeos recopilatorios de sus mejores momentos en Senkalkam no paran de surgir. Es un verdadero movimiento global de fans que anhelan ver a sus ídolos juntos una vez más. Y es que la conexión que crearon con su público es algo muy especial. No se trataba solo de interpretar personajes, se trataba de transmitir emociones genuinas, de hacer que el público se enamorara de su historia de amor. Y lo lograron con creces. Vimos sus luchas, sus miedos, sus alegrías y sobre todo el profundo amor que los unía. Esa empatía que generaron es difícil de replicar, y por eso, su regreso, sea cual sea el proyecto, es un evento tan esperado. Detrás de esta noticia, también hay que reconocer el trabajo de los equipos de producción y de los representantes de los actores, que han sabido mantener la expectativa y anunciar este regreso en el momento oportuno. La anticipación es clave en el mundo del entretenimiento, y este anuncio ha sido orquestado a la perfección para generar el máximo impacto. ¿Qué más podemos esperar de este regreso? Podríamos ver a Hande y Kerem en una faceta más madura, interpretando personajes con mayor profundidad y complejidad. El cine, a diferencia de la televisión, permite un desarrollo más pausado de los personajes y de la trama, lo que podría ser una gran oportunidad para que ambos actores exploren nuevos registros y demuestren la evolución de su talento. Además, la colaboración entre Hande y Kerem en un proyecto cinematográfico podría abrirles puertas a producciones internacionales. Ambos actores tienen el potencial de triunfar en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes, y una película exitosa en Turquía podría ser el trampolín perfecto para ello. Las especulaciones sobre los detalles del proyecto son infinitas. ¿Será una historia original o una adaptación de alguna novela popular? ¿Qué género abordará? ¿Quién será el director? Lo único seguro es que la expectativa está por las nubes y cada pequeño detalle que se filtre será analizado con lupa por los fans y los medios. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la noticia del regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin a un nuevo proyecto, y específicamente en el ámbito cinematográfico, es, sin duda alguna, la exclusiva más comentada y esperada en Turquía en mucho tiempo. El romance que paralizó al país, que cautivó a millones de espectadores a nivel internacional, está a punto de escribir un nuevo capítulo, esta vez en la pantalla grande. La química innegable entre estos dos talentosos actores ha creado una base de fans leales y emocionados, ansiosos por verlos juntos de nuevo. Este regreso no solo promete ser un éxito de taquilla, sino que también representa una oportunidad significativa para el cine turco, posicionando a Turquía en el mapa cinematográfico global de una manera aún más destacada. Y ahora, mis queridos amigos, llega el momento de escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿En qué tipo de película les gustaría verlos? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus deseos más locos sobre este regreso tan esperado. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Para finalizar, no olviden que el apoyo de ustedes es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles estas noticias exclusivas y contenido de calidad.
Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta noticia bomba. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su entusiasmo es nuestra mayor recompensa. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más exclusivas. Hasta la próxima.